Muy bien, vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a ver un poco de lo que es monitoreo de enfermería en pacientes con ventilación mecánica. ¿Ya? El tema no es tanto girado a ventilación, sino más monitoreo. Si hay de repente alguna pregunta en cuanto al tema de monitoreo, veo de ventilación, me dicen y lo ampliamos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces vamos a comenzar con este mensaje que nos dejó Vesalius ya en el año 1555. ¿No? Él decía que se debe practicar un orificio en el tronco de la tráquea en el cual se coloca un tubo, una caña, se soplará en su interior de modo que el pulmón pueda insuflar de nuevo. El pulmón se insuflará hasta ocupar toda la cavidad torácica y el corazón se fortalecerá. Imagínense, en el año 1555 ya teníamos la noción de lo que hacemos ahora. Tubo, ventilador. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos que el monitoreo debe ser constante, continuo, ¿no? ¿Y por qué hablamos de monitoreo? Porque necesitamos ir viendo cómo los parámetros fisiológicos se pueden ir modificando. Y esto justamente también no solamente en monitoreo hemodinámico, invasivo, no invasivo, sino también en todos los procesos que realizamos con los pacientes críticos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces la ventilación mecánica es un procedimiento artificial definitivamente que suple la función tanto de intercambio gaseoso como de mecánica ventilatoria. Es un procedimiento antinatural, porque recordemos que nosotros respiramos con una presión negativa, mientras que el ventilador da una presión positiva. Por eso que muchas veces en cuestión crítica necesitamos que el paciente quede en una etapa basal, sedación, por eso necesitamos. Porque si no, el paciente, uno, que no va a permitir que la máquina pueda hacer esa interacción, y dos, que no vamos a lograr el objetivo de poder mejorar su estado inicial que lo ha llevado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué motivo el paciente llega a una ventilación mecánica? Recordemos que básicamente todo paciente que hace una insuficiencia respiratoria llega a ventilación mecánica. Si bien es cierto, se puede considerar insuficiencia respiratoria o IRA cuando el paciente tiene esfuerzo ventilatorio, frecuencia aumentada, diaforeto, todo. Pero netamente la palabra insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos un IRA tipo 1, se supone que es un IRA hipoxémico y debemos ver que la presión arterial de oxígeno debe ser menos de 60. ¿Y dónde lo vemos? Igual, si decimos que es un IRA tipo 2 o hipercápnico, se tiene que evidenciar que la presión arterial del CO2 debe ser más de 50 milímetros de mercurio. ¿Dónde lo vemos? IRA tipo 3, mixto, donde aparece hipoxemia e hipercapnia, y el IRA 4, que cursa también con alteración pues, hemodinámica, ¿no? Pero esto se puede dar por otros problemas también. O sea, el paciente puede llegar a una insuficiencia respiratoria, tubo ventilador, justamente porque puede ser una neumonía, puede ser una injuria pulmonar, puede ser un ARS, puede ser un shock, un paro, infarto masivo, con compromiso de un shock cardiogénico, o problemas de traumatismo encefalocraniano, con un glajo de 8 menor a 8, ¿no? Con un evento cerebral hemorrágico, con compromiso pues, respiratorio, enfermedades neuromusculares, como el caso de Guillain-Barré, miastenia gravis, ELA, está dentro de este grupo, y los pacientes que necesitan hacer operaciones grandes o complejas que necesitan pues, estar sedado, anestesiado, tubo ventilado. Siguiente, por favor. Todos estos casos llevan insuficiencia respiratoria, tubo ventilado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nuestro paciente esté en ventilación mecánica? Uno, que pues la parte oxigenatoria sea la adecuada.
o por lo menos tratar de buscar que sea la adecuada. Si de repente nuestro paciente llega y está desaturando menos del 60% y no suprimos su función respiratoria, va a hacer paro y se va a morir. Entonces lo forzamos con un FiO2 alto, 100%, para lograr el objetivo de mejorar la oxigenación tisular, mirando el resultado el PO2, mirando el resultado la gradiente, mirando el resultado el PAFI, mirando el ácido láctico, ¿no? Revertir la acidosis metabólica, respiratoria que puede haber comprometido al paciente, en algunos casos que puede haber producido alguna telectasia y haya dificultad en uno de los hemitórax, ¿no? Revertir la fatiga de los músculos respiratorios, especialmente en los pacientes que tienen problemas neuromusculares. Recordemos que estas enfermedades son degenerativas y muchas veces terminan en tubo, ventilador, y son mucho más dificultosos salir del ventilador. Pues una alternativa con ellos es la plasmaféresis, ¿no? Es una alternativa. Y tenemos también para permitir la sedación y la analgesia, para poder revertir el cuadro inicial. Y en algunos casos también cuando tenemos pacientes con traumatismo encefalocraniano y necesitamos manejar al lápiz. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro ventilador mecánico, hasta el año 2000, antes del año 2000 venían por generaciones, cada 10 años, ¿no? Hasta la quinta generación, que fue en el 2000. De ahí ya se han abierto a sistemas electrónicos nada más. Pero bueno, sea el tipo de ventilador que tengamos, tenemos un panel de control o panel de programación. El sistema humidificador, que antes era pues algo cotidiano, que siempre venía ahí, ha sido cambiado solamente por un filtro, ¿no?, pasivo, que tiene las mismas propiedades. Dicen que se ha hecho de estudios y tanto esta humidificación activa con el filtro tienen las mismas propiedades. Sirve como barrera, calienta y humedece, ¿no? Y nuestro sistema de corrugados. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a monitorear? ¿Qué hacemos nosotros teniendo un paciente con ventilador? Vamos a ver la oximetría de pulso, de la saturación, vamos a ver la gasometría arterial, algunas cosas puntuales, como puede ser el PaO2 y el CO2 de volumen tidal, que vamos a hacer algunas correcciones. Ventilografía de tórax, la parte infecciosa, todo eso lo maneja la parte médica, pero ojo, es importante también nosotros mirar una cosa importante, que es la posición del pulso, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y eso es manejo de enfermedad. Glucosa, electrolitos, manejo del cultivo. Recordemos que si bien es cierto, lo que se evita en todo momento es las famosas neumonías intrahospitalarias. Y comúnmente ahora, pues, con la seguridad del paciente, se habla mucho de los AIS, que son las infecciones producidas por el personal de salud. Y dentro de las 6 normativas internacionales, el primero está el lavado de manos. Pues, sin embargo, todavía vemos alguna deficiencia y alguna falta de compromiso. Y fruto de eso, vemos que nuestros pacientes en ambientes hospitalarios terminan infectándose de Sinovac, de Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, ¿no? No pasa, pues tenemos que hacer un... Vamos a ver. Dentro del ventilador mecánico, nosotros ¿qué vamos a ver? No vamos a cambiar parámetros, pero sí tenemos que ver en cuanto al volumen, en cuanto a la presión, cómo se maneja. ¿Ya? Por ejemplo, la programación por volumen, la programación por presión. Recordemos de que, si bien es cierto, la programación lo hace la parte médica, pero nosotros tenemos que ir mirando cuánto es nuestra presión, nuestro pico. Nuestra presión pico o la presión meseta. Y esos dos valores, cualquiera sea la programación, porque el paciente puede estar programado a volumen o puede estar programado a presión, pero nosotros tenemos que ver la presión pico o la presión meseta. Básicamente la presión meseta. Si la presión meseta es menos de 30,
sea programación por volumen, sea programación por presión, está bien. Pero si la presión meseta supera más de 30, ese paciente puede ser barotrauma, trauma, ¿ya? Sea cual sea la forma. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver también. La frecuencia respiratoria, recordemos que modifica el CO2. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente respira muy rápido, va a bajar el CO2 y el CO2 en sangre va a bajar. Por el contrario, si el paciente está respirando lentamente, retiene CO2 y el CO2 en la sangre va a aumentar. Entonces, la frecuencia respiratoria tiene relación directa al CO2. Ahora, el VO2 también tiene una relación directa con el PaO2, que lo vamos a ver. ¿Ya? Capnografía no nos vamos a meter mucho porque casi no tenemos en nuestro medio, nuestra institución tampoco no tiene, algunas unidades críticas sí, pero muy poco manejamos. Más con nuestro CO2 hacemos nuestras modificaciones. Y la sedación, que es los usos de los diferentes esquemas, escalas. ¿No? Siguiente, por favor. Va a ir avanzando. Todavía tenemos tiempo. Ahorita viene el doctor va a venir con su pollo al abrazo. Imagínate algo rico, ¿eh? Está de buena gente. Muy bien, la dosimetría de pulso es una cuestión que se ha hecho muy habitual y casi se ha determinado que el 90% de personas o familias en nuestro país tienen un pulso oxímetro a raíz de la pandemia. Aunque no funcione, aunque la han tirado, se ha golpeado, la han characado, le ha pasado de todo con los pobres pulso oxímetros. Incluso hay familias que no tienen uno, tienen varios. Sí, porque pues uno se enfermaba, otro se enfermaba, y todos se aislaban, entonces compraban. ¿No? También llegó a costar súbitamente, ¿no? De que costaba 30, 40, 100 soles, llegó a costar 300, 400, 500 soles un pulso oxímetro. ¿No? De noche a la mañana. Ahora, estos pulsoxímetros son buenos mientras que no se caigan. Mientras que no se caiga, su sensor funciona muy bien, sea la marca que sea el equipo que sea el más chanchurro que podemos encontrar, funciona. Pero basta que se cae, su sistema son bien lábiles y deja de funcionar o comienza a funcionar en forma inadecuada. Siguiente, por favor. Lo que va a hacer estos equipos es coge la oxihemoglobina mediante una luz que ilumina en la parte periférica, lecho unguial, y traduce en dos valores, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Ahora, dentro de estos dos equipos, los equipos de mesas son mucho más exactos. Por ejemplo, si alguien está con hipotensión o hipotermia, le pones estos de acá. Aquí tendrías que frotarle bien la mano, ¿no? Un poquito que perfunda y esperas y recién marca. Porque si el sensor no identifica, en 15 segundos se va a apagar. Porque pues el ahorro de batería que tiene el equipo y evitar que se sobrecarga si está articulado. No identifican, 15 segundos, se apaga. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque este equipo portátil lo que identifica es una luz infrarroja, que es mucho más lábil. Al cambio, lo de mesa utilizan una luz ultravioleta. Por eso, por más que el paciente esté hipotérmico, hipotenso, lógicamente que a veces también hay un poco de dificultad, pero cosas severas. La mayoría de veces le pones este equipo y ¡pam! Rápidamente te marca. Porque si bien es cierto es la luz que es lo que absorbe, pero es otro tipo, ultravioleta, es mucho más sensible. ¿Ya? Siguiente, por favor. O también nuestro equipo, pues, de nuestro multiparámetro también, ¿no? Ponemos y sale. Siguiente, por favor. Entonces, algunos de estos equipos que todavía tenemos en la institución, que en un tiempo nos vinieron, salen unas ondas que nos permiten dar una idea. Por ejemplo, si vemos esta primera de arriba, vemos una señal normal. La segunda, vemos cuando el artefacto está en movimiento, que estamos jalando, llevándolo, ¿no? El tercero, cuando hay interferencia de la señal, de repente hay algún metálico, algo que puede hacer interferencia, y baja perfusión es el último. Entonces ya nos da una idea ya de lo que tenemos al frente. Siguiente, pero es muy poco que hemos llegado.
Ahora, antes de pandemia, sí hablábamos pues, de 90 100% saturación, pero a raíz de pandemia se han modificado. Entonces se habla como algo normal de 95 a 100 de saturación. Ya hablamos de 91 a 94, incluso una hipoxemia leve. 86 a 90 hipoxemia moderada y menos de 86 hipoxemia severa. Y si una persona tiene una saturación menos de 60, en cualquier momento se para. Siguiente, por favor. Siguiente. Hasta aquí, todo bien. Todo correcto. Muy bien. Gasometría. Este es un tema al final que vamos a hacer de ajuste, pero vamos a ir avanzando. Siguiente, por favor. En la ventilación mecánica, la gasometría para nosotros pues, rápidamente nos sirve para ver el ajuste del PaO2, el ajuste del CO2 y el ajuste del volumen vital. Ya tres cosas que tenemos que manejarlo nosotros de forma habitual. Para eso existen estas fórmulas sencillas, prácticas de poder hacer. Si bien es cierto, por ejemplo, yo veo un ventilador mecánico y de repente veo que mi paciente está con una saturación, con un fío programado de 50 y veo que el paciente hay 90 de saturación, ¿no? Entonces le aumento un poquito más para que pase más, ¿no? Porque cualquier persona que está con un equipo adicional de oxígeno, su rango debe estar entre 94 a 97. No intentemos llegar a 100%, porque también la hiperoxemia es tóxica. Incluso puede producir depresión del bulbo cefalorraquídeo, igual como la hipoxemia, y hace paro con el paciente. Entonces, cualquier paciente que tengamos con aislamiento de oxigenoterapia o ventilación mecánica, cambio de alto flujo, su meta debe ser 94-97. En esa es la meta. ¿Ya? Entonces, únanse por favor. Ya, gracias. Entonces, miren, tenemos estas tres fórmulas. La fórmula de la presión lo vamos a obviar. Vamos a manejar con fío, con volumen y el último la frecuencia respiratoria. Entonces, como le decía, entonces ya yo sé, y ahora si yo de repente encuentro una saturación 100%, sé por teoría que debo de bajar el fío 2 para que ajuste. A veces estamos tanteando, pero ahora no, porque existe una fórmula para hacer la disminución exacta. Es esto. ¿Ya? Entonces, siguiente, por favor. Le ponemos este caso. Miren, es una persona, sexo masculino, pesa, ahí está, 68 kilos, peso físico, mide 1,62 m. Le sacamos la gasometría y sale que está con un PO2 de 60 milímetros de mercurio, sale PCO2 de 50 milímetros de mercurio, saca la saturación en la gasometría 88, ¿no? Entonces, lógicamente, que vamos a ver cómo es el ventilador. El ventilador lo tenemos acá. Está con un fío al 30%, está con un PIB de 5, está con una presión inspiratoria, una frecuencia respiratoria de 15 y un volumen tidal de 500 kilos. O sea, está programado a volumen, ¿no? Está programado a volumen. Entonces, dentro de lo que yo miro, digo, está con CO2 de 60 y está con FIO2 de 30, quiere decir que, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el FIO2. Está con una frecuencia respiratoria de 15, pero el CO2 está en 50. ¿Qué tengo que hacer? Que aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Era cuánto lo aumento? 15, 16, 18, 20, ¿cuánto lo aumento? Ahora, quiero saber si el volumen tidal es el correcto. Tendría que hacer la medición de la presión meseta, ¿no? Para saber si está bien y si no tendría que ajustar. Ahora, yo miro allá la presión meseta, está en 40. Prácticamente está bordeando los 40, quiere decir que ha pasado los 30. Entonces, está demasiado, ¿no? Está demasiado. Entonces, tengo que hacer esas tres correcciones, porque si no mi paciente, uno que se va a degenerar, va a ser paro, o va a terminar siendo un parotrauma, por volumen, o por trauma. ¿Ya? Siguiente. Entonces vamos a hacer primero la corrección del FIO2. En teoría sabemos que vamos a aumentar, pero ¿cuánto?
Vamos a ajustar acá. ¿Cómo es la fórmula? PO2 conocido, lo que está en el ventilador, es 30 por el PaO2 deseado. Recordemos que la presión arterial de oxígeno es de 80 a 100. Denominamos menos de 80 hipoxemia, pero siempre manejemos un valor intermedio, o sea, de 80 a 100, intermedio 90. Que es el deseado, por eso estamos poniendo ahí 90. ¿Ya? Sobre la presión arterial de oxígeno conocida, o sea, lo que ha salido en la gasometría. Hago mi adición normal, 30 por 90, 2700 sobre 60, me sale 40. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi paciente que está saturado, que está con un PO2 al 30%, ¿cuánto le tengo que aumentar? 40. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendió? No, tengo que aumentar. Claro. Tengo que aumentarle a 45 para que en la siguiente gasometría pueda volver a ajustar, ¿no? Porque si no, lo que se hace es al tanteo, ¿no? Lo miras y dices, ya mejor a 40, mejor a 50. ¿No? Para eso justamente existen estos ajustes. Lógicamente que como todo no es exacto, pero por lo menos te da una idea mucho más precisa que al tanteo de lo que vas a hacer, ¿no? Ya, entonces con esto corregimos PIO, ¿ya? Con el PIO. Siguiente, por favor. Con este vamos a corregir el CO2. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Frecuencia respiratoria deseada es igual a la frecuencia respiratoria conocida. O sea, lo que está en el ventilador mecánico. ¿Cuánto está? 15. Por la presión arterial de CO2 conocida, o sea, lo que sale en la gasometría, ¿no? Es 50 sobre la presión arterial de CO2 deseada. Recordemos que el CO2 normal es 35 a 45, intermedio 40, para no irnos para ninguno de los lados. Entonces lo divido entre 40, ¿no? 750 entre 40 me da 18 por 75, a ver el dedo sería 10. Entonces estaba cuando programaba ¿cuánto? ¿Cuánto le tengo que aumentar? A 19. Como va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a barrer el CO2 y en el control debe ajustar. ¿Todo bien hasta acá? Seguimos, por favor. Ahora, en cuanto al volumen giral, también, si bien es cierto, existen diferentes fórmulas de 6 a 8. En este caso queremos un poco más extremo, de 5 a 8. ¿Ya? 5 a 8. Pero cuando hablamos 5 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho, o sea, no el peso corporal, ¿no? Porque de repente yo mido 1,70 m y peso 100 kilos, o mido 1,70 m y peso 70 kilos, ¿no? Entonces no es igual. Entonces estamos manejando con su peso teórico, o peso predicho también se denomina. Para eso hay una fórmula. Por ejemplo, en este caso es varón, ¿no? Entonces utilizamos el primero, 50 más 0.95 por la altura menos 152.4. ¿Cuánto medía? 1,62. Aquí está, 1,62. Medía 1,62. Entonces vamos a reemplazar nada más 50 más 0.91 por la diferencia de 172 menos 152.4 sale 9.6. ¿No? Multiplico, me sale 8.74 y lo sumo al 50, salía 58.75. Estamos multiplicando con un estándar casi que 6 por 58.74 me da 352. ¿Cuánto tenía el volumen viral? 500 y tanto. Recordemos que cuando hablamos de volumen tiral, volumen corriente, que es la capacidad inspiratoria, el rango en el adulto es de 450 a 550. Por eso muchas veces se utilizan 500 de intermedio. Pero podemos ver que estamos ajustando. ¿Y cómo ajustamos? Justamente si yo veo que mi presión meseta está por encima de 30, quiere decir que está demasiado volumen viral. O sea, si está programado por volumen como hemos presentado, el volumen viral es demasiado. Entonces tengo que bajar.
Por ejemplo, si acá también yo multiplico por 6 y me sale todavía, y miro el ventilador y la presión meseta sigue por encima de 30, ¿ya? Tendría que multiplicar ya no por 6, sino por 5. Para que al bajar el volumen tidal, la presión meseta se va a disminuir. Entonces, no nos olvidemos que acá también tenemos que ajustar. Siguiente, por favor. Entonces, miren, este sería ya la corrección del mismo, ¿no? ¿Cómo estaba? Estaba en esta programación de FIBO al 30, PIB de 5, volumen de 505, frecuencia repetitiva de 15. Pero con la gastometría hemos hecho el ajuste y el FIO ya está en 45, el PIB sigue en 5, la frecuencia respiratoria que estaba en 15 va a pasar a 19 y el volumen tidal que estaba en 505 le hemos pasado a 450, porque va aumentando de 5 a 1 aumentando de 10 el volumen tidal. No hay que un volumen tidal. Entonces, es así como se hace esta corrección. Lo demás correcciones lo hace la página. ¿Sí? ¿Entendido? Fácil. Seguimos, por favor. Dígame. Claro, pero lo que tienes que pensar en el ventilador mecánico es tu presión de pecho. Si tú no, claro, no, tienes que bajar. Claro, ya no multiplicas por 5, multiplicas por 4. Hasta de repente tú puedes iniciar a 7, a 8, puedes iniciar con ese volumen tidal. Pero lo que tienes que mirar es tu presión pico, la presión pico debe ser menos de 35 y la presión meseta debe ser menos de 30. Pero la que te va a guiar mejor es la presión meseta. Y puedes ir disminuyendo. Tienes que bajar. Si tu presión meseta sale más de 30, tienes que seguir bajando la cantidad de volumen tidal. Claro, hay algunos modernos que ya tú acomodas nomás. O sea, los Evita, por ejemplo, es una gran cosa. Pero todavía tenemos pues nuestro Vela, nuestro Hamilton, ¿no? Nuestro Mac, ¿no? Todavía estamos pues, todavía tenemos en esta generación. No, pero lo que tenemos que ver es esto, o sea, tanto la presión, si el paciente está programado por presión, por ejemplo, la presión inspiratoria, ¿ya? Tienes también, puede ir la presión pues hasta 30, pero muy aparte de eso, igual tienes que ver la presión meseta, la presión pico, pero va la presión meseta. Si está programado a presión, tu presión inspiratoria tiene que ajustar a que sea la presión meseta menos de 30. Si está programado a volumen, el volumen tidal tiene que estar ajustado a que la presión meseta sea menos de 30. ¿Ya? Y ese está el rango de ambos tipos de programación. ¿Sí se entendió? Ya. Bueno, acá hay otro ejemplo. Esto lo dejo ya para que jueguen. Siguiente. No. Siguiente. Eso lo voy a dejar ya ahí para que ustedes lo puedan ajustar así. Siguiente. Ya. Miren, una cosa importante que tenemos que aprender a mirar. ¿Ya? La parte neumónica, todo lo demás son cuestiones médicas, eso no nos vamos a meter cuando hablamos de la realidad. Pero sí tenemos que visualizar la parte anatómica dentro de la radiografía. Recordemos que nuestro corazón debe ser 1/3 de todo el trabajo, para comenzar. ¿Ya? 2, que baja el esófago y la distribución de la carne. Siguiente, por favor. Miren, en este caso, no sé si pueden observar la raya blanca que está en el medio. No sé si han visto que el tubo nos queda al costado de una rayita. Esa rayita nos sirve de referencia para ver hasta dónde quedan los vitales. Bien evidente, ¿no? Ahí está la flechita. Debería quedar, y debe quedar como está ahí, a 2 centímetros por encima de la canina que nadie disfruta. Siempre lo tratamos de ajustar nosotros en el adulto 22,
pero no siempre el 22 es el correcto. En el adulto puede ser de 18 hasta 22. Si está más de 22, probablemente esté puesto en el lado derecho, una cuestión en el todo. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos. Miren, observen este de acá, miren. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Lo leen? La flecha de acá de abajo, miren. ¿Ven la flecha de abajo? Y llega hasta arriba, mira la flecha de arriba. Es una zona nasogástica que alguien le ha puesto y está en el bronquio del lado derecho. Bien evidente, ¿no? Miren. Es una sonda que está puesta en el bronquio del lado derecho. Y sucede, ¿ah? Y sucede. Claro, porque si el paciente está con sedación o analgesia, sale el ventilador. Claro. ¿Qué te va a decir? Nada, pues. O si el paciente está con un estado neurológico disminuido y encima de repente el neumotaponamiento no está de forma correcta. Siguiente. Estas cositas sí hay que mirar. Glucosa y electrolitos. ¿Qué pasa si encontramos este letrerito así? Tomamos la glucosa y sale este letrerito. ¿Qué indica? A ver, ¿qué indica? ¿Qué indica este letrerito? Más de 500. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Y si aparece la palabra low, no error, low, LO. Debería aparecer LOW, pero como no hay más espacio le ponen LO. Recordemos que si bien es cierto, como dicen, puede ser censado hasta 600, pero la gran mayoría del estándar es que todos los glucómetros están censados de 20 a 500. Algunos un poquito más, te diré sincero. Por ejemplo, la Tuche que está hasta 600, ¿no? Pero después todo lo demás viene a 500, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si me sale low, quiere decir que la glucosa está menos de 20. Y si me sale high, está más de 500. ¿Ya? Recordemos eso. Ahora, la otra cosa importante, no pinchemos el pulpero. A la gente a veces tenemos la noción, ¡haga plac! De frente. O sea, que eso es predominantemente doloroso. Recordemos que las zonas donde debemos pinchar son las zonas laterales. Pero siempre sucede. Porque tú vas a verme y ya ves que está casi un huecazo, está ahí. Entonces, ahora, lo que sí hay que recordar, una cosa, que cada enero de todos los años sale publicado las guías ADA, de la Asociación Americana de la Diabetes. ¿Ya? Entonces, en cuestión, por ejemplo, de la hipoglicemia, que son pacientes que pueden tener una glucosa menos de 70, te dice la guía que debes de administrar 20 gramos de glucosa. Las guías anteriores que encontrábamos en PHTLS, en ATLS, te hablaban de 25 gramos. Pero ahora solamente la guía SADA te dice ponle 20 gramos de glucosa. Recordemos que cada ampolla de soja 33.3% me da 6.6 gramos. Entonces te van a dar cuenta que pongo 3 ampollas en bolo y el paciente ya comienza ya medio a mover. A veces ponemos 5, 6, 7, 8. Pero no hay necesidad de ir a la guía. Revísenlo, que está publicado. Toda la quincena de enero de todos los años sale la guía SADA. Está en internet. Sobre todo porque te dice que no deben poner demasiada glucosa por la osmolaridad mismo que produce en el paciente diabético de porfiriato alta. Solamente se va a colocar dextrosa en mayor concentración en los pacientes que tienen algún foco séptico, ¿no? O que han entrado por hipoglicemia por metformina. En ellos sí se debe colocar su dextrosa al 10%, pero también por un tiempo no mayor de 6 horas. No mayor de 6 horas. Ahora,
Lo que sí, nosotros en el hospital hemos podido ver que en pacientes con obesidad mórbida, ahí sí tienen que pasar de turno hasta acabar los ojos. ¿Sí? Pacientes de 150, 140 kilos. 3 ampollitas no les hacen nada. Solamente en esos casos, porque si el paciente con obesidad mórbida, tú no le pasas hasta acabar los ojos, ese paciente va a ser padre y se va a morir. Porque las 5 o 6 ampollas que le puedes poner, o la de 2 al 10%, ni nada le va a hacer. Nada. Le vuelven a tomar la glucosa incluso al momento, en eso siguen locos. Una vez nosotros me iba a poner cerca de 30 ampollas para que el paciente pueda renacer. Como 150 tenemos que hacer. Sí. Solamente en esos casos. Y ahí en otros casos le ponen sus 3 ampollas y van a ver que el paciente comienza a morir tranquilamente. ¿Ya? Ahora, en los pacientes que aparecen high, hay que recordar que una posibilidad, si es diabético ya diagnosticado, pues podemos utilizar la escala móvil. ¿No? La escala móvil puede variar de protocolo en diferentes instituciones. ¿No? Hay instituciones que arrancan a partir de 180. Hay instituciones, por ejemplo, nosotros en Almenara ya empezamos a partir de los 200. 200, 249, 3 unidades, 250, 299, 5 y mayor de 300, 100. ¿No? Pero por ejemplo acá hay un esquema que aparece que a partir de 121 ya arranca. Pero son por protocolo. Lo que sí no debemos olvidarnos una cosa, y cada unidad de insulina cristalina comienza a actuar en un promedio de 5 minutos, tiene un pico a los 15 minutos y además va a bajar un promedio de 30 miligramos por 100 decilitros en 2 horas. ¿Ya? Sea el esquema, sea el protocolo, no se olviden, esto es lo que baja. ¿Ya? 30 miligramos por 100 decilitros baja cada unidad. Por eso que nosotros, por ejemplo, utilizamos como se llama, 3 unidades cuando tenemos de 220, por ejemplo, y estamos pensando en bajar 90, ¿no? Entonces estamos dentro del rango. ¿Qué tiene esto? Siguiente, por favor. Sigue. Claro, pero siempre y cuando se hace cetoacidosis diabética, por ejemplo. Claro, en cetoacidosis diabética, el criterio es 250 más cuerpo cetónico más acidosis metabólica y métele insulina endovenosa, porque no hay otra forma. Ahora, en la cetoacidosis diabética, la pregunta es ¿cuándo se suspende la insulina? Hay que recordar dos cosas que es muy habitual que comete el error. Volumen, infusión de insulina, ¿no? Volumen, infusión de insulina y se ve los electrolitos, porque hay que ver que a veces se va a ver, igualmente el potasio, ¿no? Pero también el sodio se puede modificar, pero bueno, se va a ver el electrolito. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento donde el protocolo más o menos es 100 a 1. Si el paciente está en, imaginemos 400, le necesita 470. Ahora, en situación, y conforme va bajando, tú le vas bajando la infusión. Pero la pregunta es en qué momento tenemos. Imaginemos que el paciente baja de 150, de 150 baja de glucosa. Muchas veces lo suspende. Porque después nuevamente va a volver a regresar. Cuando baja 150 de glucosa, tiene que iniciar la glucosa. Y continúa la insulina. Bajan los niveles de paciente cloruro, paralelo ingresa la de 4% con un hidrólito, disminuyendo la vacunación que no del mayor, no de potasio, y la insulina permanece en 1. La pregunta es ¿cuándo la apaga? Se apaga la insulina cuando ya haya reducido la población.
hasta que la acidosis metabólica no se revierte, no se suspende. Y forzar a que sea potásico, a menos que sea una función renal alterada, ¿no? Ahí sí ya tenemos que tener más cuidado, pero esta es una gastrometría que la podría hacer. Y si no, pues la relación de cuerpos, la presencia de cuerpos cetónicos con la acidosis metabólica pues también tiene una relación directa. Mientras que aparecen cuerpos cetónicos en orina y sigue viendo el cuerpo metabólico. Pero básicamente esas es las dos cosas importantes. Cuando baja la glucosa, iniciamos destroza. Y cuando todavía permanece la acidosis metabólica, así sea en unos, tiene que continuar la ingestión de insulina. Ahora, aún hay un protocolo estándar, que ustedes revisan en IRE, medidas, diferentes áreas de investigación, cómo se hace la infusión. Hay algunos que dicen que es mejor de 2 al 5 con 5 unidades de insulina y otros hablan de cloruro con 5 unidades de insulina. No hay algún protocolo estándar que me diga cuál de ellos es mejor. Ya, cualquiera de los dos van a encontrar trabajos de investigación que refuerzan cada uno de ellos. Por eso es mejor, si se puede en la institución, protocolizar con el equipo médico o en todo caso, si no se puede, preguntar. Antes de arrancar una institución, doctora, ¿con qué vamos a arrancar? Con cloruro, que lo pongan en el sistema. Claro, también hay posibilidad, pero todo te va mandando que tú hagas. Claro, porque recuerda que la hipercloremia aparece por la disminución de la hidratación. Cuando falta agua, aumenta el cloro. Por eso que cuando tú vas a ver pacientes con deshidratación, también el cloro se te va un poquito aumentando. Pero tanto el cloro como los otros electrolitos no tienen mucha limitación clínica. No es como el potasio y el sodio que se modifican, tienen otros electrolitos bien evidentes. Pero igual, sirve para hidratar. Hipercloremia necesita más agua. Ya. Hipoglicemia, destroza primero. Siguiente, por favor. En cuanto a los electrolitos, si bien es cierto, como estábamos comentando, existen varios modernos, pero el que tiene mayor utilidad es el sodio y el potasio. Recordemos que el sodio es un electrolito crónico. ¿Ya? No es, la alteración del sodio no es un evento agudo, es un evento crónico. Y por ende, la compensación debe ser lenta. Incluso, como máximo, debe de compensarse solamente 10 equivalentes por día. Si se excede más de 10 equivalentes en sodio, el paciente puede convulsionar. ¿Ya? Por eso, la recuperación del sodio es lenta. Al cambio, en cuanto al potasio, es muy diferente. Ahí sí la recuperación debe ser aguda. Ya. El sodio normal, 135 a 145. ¿Qué pasa cuando sucede una hiponatremia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hay una hiponatremia? Solución hipertónica al 1.5 al 3%. Podemos hacer al 7%, al 12%, sí, pero esta solución hipertónica nos sirve más en pacientes con aumento de la presión cerebral. El paciente que está con hidrocefalia, ellos utilizamos al 7 al 12%, y va mucho mejor que el monitor. Va mucho mejor que el monitor. Pero siempre y cuando que no tenga un antecedente metabólico o antecedente renal, porque si no también tenemos por ejemplo, hay una persona joven, de repente está con un moto, choca, voltea, se traumatiza,
llega con un aumento de hidrocefalia. Entonces, esta persona que no tiene mayor antecedente y patología, le pone solución hipertónica y va a ir mal. Pero si ya es una persona pues, de 80 años, que tiene una falla renal, ya no es. Puede que ya no funciona alterada. Entonces, bajo del sodio, si hay un aumento del sodio, agua libre, mirando la hidratación, o agua destilada por pidiendo. Recordemos que el agua sola no se coloca por ejemplo, ¿no? Tiene que ir con un electrolito, bien sodio o bien potasio. Igual, la dextrosa no se coloca sola, tiene que ir con un sodio o un potasio. Poner una dextrosa sola se va a llevar a una hiponatremia. Y las características son bien evidentes. Paciente con hiponatremia, parece que vean hipnotizado. Una mirada. Al cambio, el paciente con hipernatremia, totalmente agitado, voltea la mano, te estira, te jala, y tiene signos totalmente de deshidratación. La mucosa seca, incluso la piel puede ser turgente. Entonces, como vemos el sodio, y vemos clínicamente la diferencia. Entonces, por eso es la necesidad de la recuperación. Ahora, en cuanto al potasio, de 3.5 menos de 3.5 debemos hacer la restricción, el resto. Idealmente, no, pero también sucede que ponen con gluconato. Ahorita vamos a ver las alternativas. Vamos a ver. En este punto hay, como dice, hay espacios, ¿no? Espacios paralelos. Por ahí, esa es la palabra. Hay espacios paralelos, ya. Miren. Idealmente, el resto de potasio debe ser, y lo dicen en guías internacionales, cartón venoso central, su cloruro, su calio 1 en una hora. ¿No? Eso es lo adecuado. Pero muchas veces no tenemos vías centrales, pero necesitamos iniciar. Cada reto de potasio se va a aumentar más o menos un punto. Entonces, como por vía periférica tendría que tener una vena grande para que pueda tolerar el paciente, pero a pesar de eso es doloroso. Entonces se le agrega silocaína. Entonces, la pregunta era, ¿por qué ponemos el sodio, el potasio con gluconato y le ponemos con silocaína? Entonces, antiguamente incluso utilizábamos bicarbonato, no utilizábamos sulfato de magnesio, sulfato de magnesio, ¿ya? Utilizábamos el bicarbonato para destruir la acidez del potasio, porque el potasio de por sí es ácido, y por eso que duele. Entonces, el bicarbonato, al ser un alcalino, disminuye su pH y con la silocaína es mucho más tolerable. Si tú lo pones, vas a darte cuenta que es más tolerable. Al cambio, tú le pones potasio, más sulfato de magnesio, más silocaína, te vas a dar cuenta que el paciente es un poquito más menos tolerante, ¿no? Y tiene que poner lo más lento posible incluso, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la cuestión de membrana ayuda al sulfato de magnesio, pero también hay otra certificación que tienen una relación directa. Cuando el potasio baja, el magnesio baja. Cuando el potasio está alto, el magnesio también está alto.
Entonces, de una u otra forma, ayuda a que al potasio, aumentar el magnesio, mejora su perfusión. Y de ahí sale, por ejemplo, esta arritmia que se llama costal de Lejón, que se da por una hipomagnesemia. ¿Qué quiere decir? Que una persona que de repente se iba a comer en la tía veneno y de pronto en la noche comienza a cuadrillas por abajo, por todos lados, como el exorcista, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros pensamos es, el potasio, ¿no? Pero si nosotros dosamos ahí, el magnesio también puede dar, y por eso es que se produce esta arritmia, ¿no? Entonces, por eso es la justificación de que se pone al potasio el sulfato de magnesio, para potencializar su efecto, ¿no? Ahora, también ha habido un caso, porque especialmente cuando tenemos pacientes con disfunción multiorgánica, sacan la gasometría y encuentran que el calcio está bajo y el potasio está bajo. Y la pregunta es, si yo le pongo gluconato de calcio, más bien he visto que siga regresando el potasio. Claro, de repente alguien dice, como a veces, sí hay casos ahí en el hospital también y hemos tenido una controversia con ellos. Ponen gluconato y ponen sobre potasio. No estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos el potencial de acción, y eso era para la siguiente parte, el potencial de acción, al medio intracelular ingresa el sodio, da espacio que ingresa el potasio, y lo que para el potasio para que no siga aumentando a nivel intracelular es el calcio. Y por eso cuando nosotros tenemos un paciente con hipercalemia, lo primero que tenemos que poner es gluconato de calcio, para evitar que siga aumentando y que haga una arritmia fatal. Entonces, al poner por acá con reto de potasio y gluconato, este mismo está inhibiendo el efecto del otro. Entonces, como alguien dijo, pero el calcio está bajo y el potasio está bajo, ¿puede hacer? Tienes que ponerle el potasio y solo por osmosis va a comenzar a jalar el calcio. No se puede poner paralelo. Fisiológicamente estamos haciendo algo contraproducente. Es como que tú le pones dextrosa por acá y le pones insulina por otro lado. No estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Pero sí, hay la posibilidad por vía periférica de poner con bicarbonato o con sulfato de magnesio. Pero como le digo, es mucho más tolerable para el paciente ponerle con bicarbonato. Pero es más efectivo ponerle con sulfato de magnesio. ¿Los dos? No, está... No, se junta todo. Claro, 3D bicarbonato, la ampolla de potasio y su 100 de cloruro, ¿no? Y con silocaína. ¿Disculpa? El sulfato de magnesio es una ampolla, ¿verdad? El sulfato de magnesio es una ampolla. 3 a 4 centémetros. No es una ampolla. No es una ampolla. Pero no hay un volumen estático, ¿no? Lo único es decir que la silocaína no se puede exagerar más de 3 cc. Porque como va en la vena, si exageramos más de 3 cc puede hacer un efecto antiarrítmico. Y por otro lado, si va muy rápido, puede estimular también que nuestro reflejo de oxígeno baja. Tenemos que tener mucho en cuenta eso. Idealmente es por vía central. Ahora, por vía central ya no se pone silocaína. Ojo, eso sí. A corregir, porque también nos ha pasado con algunos residentes nuevos, que lo mismo que pone por periférico lo quieren poner por central. No, por central solamente es su cloruro y su calcio, nada más. Y por una hora. Una hora. Lo que tolera el paciente. Pero incluso es más efectivo, si ustedes quieren hacer eso, que agarrar un calio, le echan en la dieta al paciente y que se lo tome. Es más efectivo, no irrita mucosa y aún, claro, le echas en la dieta y para adentro. Sí, es más efectivo. Lógicamente que es más lento el proceso, ¿no? Como todo proceso pues, de digestivo, es más lento. Claro, pero lo malo es que no tenemos en todos los hospitales.
Sería bueno si tenemos la tableta, pero como no tenemos tableta, podemos abrir un calibre, porque el potasio, si ustedes han tenido la oportunidad de repente, es insípido, incoloro, insabor, en todo. Tú le echas en tu dieta, o por ejemplo en tu dieta entera le pones y tranquilamente estás ayudando. Claro, con algo, con su dieta, que es otra posibilidad, Siguiente, por favor, estamos en... Ya. Ahora, en cuanto por otro lado, el paciente cuando tiene más de 5.5, si orina, le pones tu diurético, lo nebulizas y no hay problema. Pero nuestro problema comienza cuando es anúrico, o anúrico total por año. Entonces, una posibilidad es pues, que dialice, pero muchas veces no tenemos el centro de diálisis, la unidad de diálisis, que todo también está pegado totalmente. Entonces, la solución polarizante es lo más efectivo. Las guías internacionales me dicen destroza al 50% con insulina cristalina. Pero recordemos que la destroza del 50% a veces hay en la UCI, como a veces tampoco ni siquiera hay. Entonces, ¿qué tenemos lo más cercano a esa concentración? Destroza al 30%. ¿Cuánto tenemos que colocar? Lo ideal es un cuarto de la insulina menos de la destroza. Ejemplo, si yo pongo destroza 8 ampollas, debo de poner solamente 6 unidades de insulina cristalina. ¿Podría ser igual? Sí, pero nunca la insulina más que la destroza. Nunca. Eso ya puede decir una infusión. Y según la guía, así no se prepara, porque se diluye. Además, la insulina en el medio ambiente es bien larga. Por eso, cuando nosotros ponemos la insulina en infusión, a las 6 horas debemos de cambiar la infusión. Máximo 8 horas. Claro, por eso muchas veces diluimos poco para ir cambiando la infusión. ¿Cómo? No. Para la solución polarizante, como te digo, es por ejemplo 8 ampollas y el tiempo de pasar la solución polarizante es de 15-30 minutos. No es más. Y pasando eso, te va a bajar el potasio de 0.7 a 1 como máximo. Pero también no quiere decir que te va a bajar hasta todo el día. Solamente te va a bajar por 2 horas. Nada más. ¿Por qué? Porque, como sabemos, hay más potasio en el medio interno. Y como viene junto, ingresa primero la glucosa, se pica el potasio por cadena cuaternaria, viene la insulina, chapa la glucosa, pero como está picado el potasio, lo va a sacar apenas. Pero a las 2 horas que es el metabolismo de la glucosa, se da cuenta el potasio que lo han engañado y vuelve a meterse adentro. ¿No? O sea, no quiere decir que después de una solución polarizante y se va a quedar solamente con sus horas. Muy bien. Siguiente. Ya. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De repente, ¿por ahí algo? ¿Cómo va el sonido? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí. Muy bien. Entonces, tenemos el prótesis cultivo, ¿no? Como le decía, miren, cada vez tenemos más casos de neumonía intrahospitalaria. Y ahora, según seguridad del paciente, se denominan los famosos AIA. Eventos producidos totalmente por personal de salud. Y entonces tenemos pacientes que están en el ventilador y de pronto están mejorando y comienzan a agudizarse el daño. Entonces, y aumenta la secreción bronquial, entonces muy probablemente esté contaminado por microorganismos. Siguiente, por favor. Entonces, para eso pues tenemos que hacer la recolección de secreciones, ¿no? Para eso nos sirve mucho nuestra sonda de aspiración a circuito cerrado y nuestro equipo de trampa de secreción, de espécimen trap, diferentes denominaciones que tiene, ¿no? Que viene con su frasquito, su tapa. Entonces ponemos por un lado, como ven ahí en la imagen, la sonda de aspiración y por otro lado va al lado. Y queda como un espacio vacío. Entonces aspiramos, el contenido queda ahí, lo tapamos y lo enviamos al laboratorio. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Y lo que muchas veces sale esto, las famosas neumonías
que se producen. Staphylococcus, Klebsiella, Escherichia coli, Haemophilus, Proteus, Acinetobacter, que son los más comunes. Entonces, comúnmente cuando hay cuando hay estos casos, pues tienen que hacerle todo el famoso pancultivo, ¿no? Le hacen hemocultivo, urocultivo y cultivo de selección inicial, para poder determinar a qué son sensibles o a qué son resistentes. Recordemos que si tenemos algún organismo resistente, tiene que ser aislado, porque si no, la posibilidad de contaminación a los demás está a la red. Ahora, si son sensibles, sí, no hay problema con curar todo el antibiótico va a salir. Siguiente, por favor. Entonces, a nivel internacional, ya muchos años se viene hablando de lo que es la neumonía cero, la bacteriemia cero. Entonces, en cuanto a la neumonía cero, que nos da medidas básicas obligatorias y también nos da medidas específicas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pero a veces se nos va. Miren, dentro de las medidas básicas obligatorias me dicen formación y entrenamiento adecuado de la manipulación de la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprender a medir el caos, tener la limpieza, cosas básicas de la aspiración de secreciones, ¿no? Antiguamente decíamos, cuando aspiramos debemos sacar moviendo. Ya no se hace, porque se ha demostrado que cuando yo muevo, pegoteo y eso ya no puedo poner salir. Entonces, como antes, ingresamos, aspiramos. Pero recordemos que cuando nosotros aspiramos, tenemos que previamente haber auscultado. Vigilante no se aspira, porque es un proceso fisiopatológico, ¿no? Broncoconstricción, aumento de secreción bronquial, vigilante. ¿Eso con qué se maneja? Corticoides y broncodilatadores. Roncantes no se aspira. Ahí vamos a hacer, tiene secreción por el fondo y ¡guau! Y medio toda la zona y pues todo el caniche está todo sanguinolento. ¿Por qué? Porque han aspirado por el fondo y han roto la boca. Roncantes no sé. ¿Qué quiere decir los roncantes? Quiere decir que la secreción está pegoteada, está pegada ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Hidroterapia, cambio postural, si se puede nebulizar, nebulizamos, y podemos utilizar inhalatorios, utilizamos los aerosoles. Pero no podemos aspirar. Lo que vamos a aspirar son créditos y subcréditos. Es el sonido chasquido que se escucha y que en pocas palabras es secreción que está corriendo. E incluso, si miramos al ventilador mecánico en la onda de flujo, en la meseta vamos a ver que hay una vibración, secreción. Claramente, como dice la canción de no te piques. ¿No? Claro, entonces es muy importante. Ahora, si el paciente no tiene secreción bronquial, no le aspiremos. Porque de repente escuchamos y hay un vesicular nada más y no hay secreción. No hay necesidad de aspirar. No a todo el que está con ventilador y todo hay que meterle la sonda. Por eso es importante auscultar. Ahora, una cosa importante. Muchas personas no saben utilizar el estetoscopio. Se habrán dado cuenta que el estetoscopio tiene dos partes, el diafragma y la campanilla. Y algunos todavía para desempezar lo jugamos. ¿Se dan cuenta? Pero los sonidos agudos, como es pericarditismo, corazón, utiliza el diafragma. Los sonidos gruesos, graves, es la campanilla. Así es la parte superior. El pulmón se escucha con la parte superior. Hagan la prueba, inclinen y con una vez que pudieran más adecuada. ¿Ya? Y siempre cuando se oculta el pulmón es en forma paralela, comparativo. Puede ser en 6, en 8 focos, pero es comparativo. ¿Ya? No le tengamos miedo al estetoscopio, que dicen, a veces está colgadito ahí. No aspiremos por aspirar. Otra cosa importante, cuando aspiramos, recordemos que la mucosa respiratoria tiene
una presión. La presión normal es de 18 a 22 centímetros de mercurio. Lo queremos utilizar en centímetros de agua, de 25 a 30 centímetros de agua. Pero no más. Algunos le ponen full, ¿vale? Y ¡juá! Sin compasión. Y de ahí injurian el pulmón. Eso es lo que es injurian, ¿no? ¿Qué más? Higiene estricta de manos, previamente. Control la presión del neumotaponamiento. Recordemos que este neumotaponamiento no ancla, no es lo que va a hacer que el tubo no se salga. Lo único que hace el neumotaponamiento es evitar de que la secreción bronquial no se vaya a meter para adentro, bucal, ¿no? Entonces por eso tiene una dimensión. Y debemos de ir conviviendo. De repente alguien dice, oye Julio, pero yo no tengo el medidor, ¿qué es eso? Fácil, nosotros también en el hospital lo tenemos. Hemos agarrado un estetoscopio, ya esos que están en desuso, le hemos puesto un pedacito de ánula, una llave triple vía, para poderlo medir. Claro. No, claro, se condiciona. Y si no, con una jeringuita, ¿no? Una llave triple vía. Tranquilamente, con eso puedo medir, ¿ya? No hay justificación. O sea, el ANOEX va al manómetro, la llave triple vía va volteado, con la puntita va al piloto y por otro lado la jeringa. Ajá, en vez de abrir la jeringa. Ajá, acá. Claro, como brillo o jeringa puesta. ¿Ya? Ahora, la higiene bucal también es importante. El CAF no se debe bajar. O sea, se limpia la boca, se aspira bien, bajas el CAF solamente para movilizar el tubo. Y realmente vuelves a colocar. No se puede. Claro, pero no se puede dejar mucho tiempo, porque igual nuestra cavidad bucal sigue generando saliva. Claro, y eso puede llevar, recordemos que en nuestra boca tenemos Staphylococcus aureus. Entonces esto ingresa y se contagia por eso. Solamente, pues previamente, una buena limpieza de boca, una buena aspirada, bajamos el CAF, movilizamos el tubo y volvemos a insular. Porque si nosotros en el hospital veterinario, después que pasó esto de la pandemia, hemos tenido dos grupos de casos que son la estenosis braquial y la fístula traqueosofágica. Por eso que la unidad de cabeza y cuello han formado una unidad para la remodelación de todos los casos. Y van a comenzar a ser gente de todo el país. Y no ha sido el momento, 6-7 meses, pero mucho tiempo se puede hacer. Claro, no, mucho tiempo, demasiado. La secreción bucal está constante, ¿no? Y podemos años. Bueno, idealmente debería ser como clorexidina. Idealmente, al 2% o al 1%, idealmente. Pero si no tenemos, ahorita tampoco ni para lavarnos las manos, bicarbonato en polvo, nylon en polvo, en ampolla, y si no tuviéramos, cloruro de sodio. Recordemos que el cloruro es agua con sal y la sal también es una nutrición. No hay justificación de que no le hagamos la higiene bucal de esa manera, ¿ya? Otra cosa importante acá es que siempre todo paciente que está con un tubo debe estar con su sondita nasogástrica para alimentación o para descomposición. Y otra cosa que debe estar el paciente en un ángulo de 45 grados.
Todo paciente en ventilador mecánico no puede estar menos de 45 grados. Y lo podemos voltear para la derecha, para la izquierda, a excepción que de repente esté pronado. Si está pronado, sí, ya, ahí lo dejamos, pero si no está con pronación, debe estar 45 grados, por la microaspiración. De preferencia es por faringe, porque está más colocado, ¿no? O sea, y evita más trauma nasal. Pero ante la necesidad, de facilidad, no necesariamente, porque recordemos que cuando nosotros aspiramos, no solamente aspiramos boca, también tenemos que aspirar nuestra parte nasal. También aspiramos la parte nasal. Pero con la parte nasal tenemos que tener mucho cuidado por dos motivos. Uno, porque nuestra zona de aspiración no es una zona de aspiración que es redonda, sino es plana. Y dos, porque el piso, tenemos que pegar bien al piso nasal para que ingrese y podamos aspirar. Porque si ponemos así de frente, lo vamos a traumatizar los cornetes y puede sangrar. Pero está bien valorando pues, la presencia de mucosidad. Pero es más factible la zona nasal orogástrica cuando se extubado. Facilita más, así lo fijas nada más en el tubo y ya no tiene que estar pues lacerando la nariz o picando en la parte, ahí nomás en el tubo con facilidad. Siguiente, por favor. Entonces, como nosotros tenemos el dedito ahora así puesto, cabecera 45 grados. Siguiente. Muy bien, este es el monitoreo. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Hemos hablado de volumen de la meseta ya. Ya, acá, quédate. Tenemos diferentes medicamentos para producir la sedación, ¿no? Tenemos propofol, ketamina, etomidato y nuestro rico midazolam. Sedación. Analgesia, fentanilo y para paralizarlo, el rocuronio o el vercuronio. Siguiente, por favor. Entonces, este es el esquema que le decía del grupo Advenio, ¿no? Que nos sugiere para la intubación en una forma basal y sin tantos medicamentos, fentanilo, como nosotros utilizamos fentanilo en adultos 12C, enseña la analgesia parcialmente, lidocaína 3cc, endovenoso, bien midazolam, 5 miligramos y el paciente está listo. ¿Cómo sabemos que está listo para intubación? Se baja el maxilar, se deja llevar y ya se puede intubar. Mientras que el maxilar no se deje llevar, no se debe intentar forzar la intubación, porque lo que van a hacer es traumatizar bien la tráquea por forzar o bien van a dejarle como la insulina por el paciente. Entonces, después de eso podemos utilizar ketamina cuando el broncoespasmo está chocado, es una buena alternativa, paciente chocado, ketamina. Lo malo de los etomidatos que no tenemos en nuestro medio, porque para todos los chocados sería excelente. Y para los de cardiopatía, pues los benzodiazepinas están en número 1. Siguiente, por favor. Ya, entonces, la pregunta es, en caso de la escala de coma de Glasgow, paciente que está con sedación ya no se puede utilizar la escala de coma de Glasgow. Incluso la escala de coma de Glasgow se inventó solamente para pacientes testeados. Y gracias a la escala de coma de Glasgow nosotros clasificamos este. Pero en la práctica, como nos dan números, pues la aplicamos para todos. Pero a veces hay personas que dicen, Glasgow 14-15. No existe 14. No, pero mira que me habla, no me habla, cuando me mira, no me mira. ¿Por qué sale 14-15? Porque probablemente le estamos aplicando el Glasgow a un encefalopático. Y como es encefalopático, pero el Glasgow son números exactos.
Si tú ahorita evalúas, te sale 14, una cosa, o te sale 15, o te sale 13, o te sale 12. ¿Ya? No existe 14, 15, no existe 13, 14. ¿Ya? Lo malo es que, como le decía, el glajo lo aplicamos a todos, que nos dan números. Pero ahí radica la justificación, porque a veces nos sale 14, 15, que no es lo correcto. O bien 14 o bien 15. Ahora, cuando el paciente está con tubo, le ponemos 1, porque no responde, y le ponemos más tubo. ¿Qué quiere decir? Que ¿por qué es 1? Porque también puede ser que el paciente tengamos un Guillain-Barré, por ejemplo, que obedece órdenes, que está mirando, pero por cuestiones ventilatorias tiene que estar entubado y con su tubito. Entonces, 1 más 1. Lo único que es nada. Porque hay una persona que le ponen 4 tubos, 6, y le ponen 10. También ese no es lo correcto. Siguiente. Entonces tenemos el Ramsay, que es uno de los primeros que aparecieron, que nos da un puntaje del 1 al 6, pero no tiene evidencia científica. Si nosotros buscamos trabajo de investigación, no hay trabajo de investigación que sustente en utilización adecuada. Siguiente, por favor. Tenemos también el SAS, que de 1 a 7 tampoco no tiene evidencia científica. Siguiente, por favor. El que sí tiene evidencia científica es este acá, el famoso RA, que es la escala agitación sedación de Rich. Y nos da dos tendencias, ¿no? Positivas y negativas. Se supone que si yo le pongo midazolam, el paciente debería decidir. Pero se han dado cuenta que en algunos casos les ponemos inyección de midazolam y empezamos a levantar ventilación mecánica y de pronto comienza a patear, saltar, brincar y le pones más midazolam y no responde. ¿Por qué? Porque hace una inhibición. Entonces, la pregunta es, cuando el paciente está con fentanilo, midazolam, 2, 3 días, comenzamos a ver comúnmente esto, hay que ver si el paciente todavía no ha mejorado sus niveles gasométricos, ¿no? De repente de cuadro infeccioso, etc. No ha mejorado, aparte porque entró al ventilador, se tendría que cambiar el midazolam por otro tipo de sedante, puede ser propofol, por ejemplo. Aunque el propofol no tiene el mismo efecto de midazolam cuando se comienza. Yo todavía tendría que aumentar más el fentanilo para poder llevarlo, o en todo caso agregarle tetrazolamio o colono como para paralizarlo y al menos llevarlo. Y si ya el paciente ha mejorado sus niveles gasométricos, que es lo que hace la referencia, entonces van retirando más bien el midazolam y le tienen que incorporar más bien al dosis. Y con eso va mejor. Entonces, en ese caso entra este escala. Normalmente, pues cuando iniciamos la sedación, deberíamos tener un paciente de sedación de -3 a -4. -3, que a la voz o al sonido intenta ver los ojos, o 4 al movimiento o un estímulo físico puede intentar ver los ojos o hacer un movimiento. Ahora recordemos que actualmente ya no se agarra la tetilla para estimular, no como antes todo el mundo llegaba a agarrar de frente la teta a la gente, ¿no? De frente. Después imagínense cuando era una chica, después cuando el mío me habían chupeteado, ¿no? Ahora ya no se hace. El estímulo doloroso para estimular de forma central es con los nudillos en el esternón, o también en forma periférica en el lecho unguial o así. Entonces son bien dolorosos. Tocas acá, insensible del esternón. Debemos evitar todo paciente que esté en ventilación mecánica que esté en -5. ¿Por qué? Porque puede haber daño neurológico. Y el paciente no puede estar. Si el paciente comienza a agitarse, debemos aplicar, como decía, el sedante o el transporte. Entonces, mientras que se utilice el sedante, y acá está la pregunta. Estoy utilizando fentanilo a 5 cc por hora. ¿Qué escala de evaluación neurológica tiene?
¿Cuál será? A ver. Ya. No es. Sí, pero lo aplicamos, ¿no? En el estado de conciencia podemos aplicar que no es muy habitual, ¿no? Alerta, somnolencia, sopor, coma vigil, coma profundo, o de repente muerte cerebral. Entonces, el fentanilo está catalogado dentro de la escala de analgesia de la OMS. Está clasificado como analgésico, no como sedante. Entonces, tratemos de corregir también porque en muchos lugares ustedes están utilizando fentanilo y lo siguen utilizando rápido. Y eso es importante. Diazolán, propofol, ketamina, todo lo que sea sedante, solamente por el hecho científico no que si buscamos los trabajos de investigación vamos a encontrar bastante trabajo de investigación. ¿Cómo? No, esa era la pregunta, no, pero a ver, no, pero el fentanilo no se aplica rápido. No se aplica nada. Si el paciente está despierto, puede utilizar su grajo o puede estar estado de conciencia. Ahora, por ejemplo, si bien es cierto para determinar la muerte cerebral, porque a veces confunde el coma profundo con muerte cerebral. Entonces, una posibilidad es que el neurólogo haga la evaluación clínica o su panorama y determine que hay muerte cerebral. La otra posibilidad es que hagamos el seriatopía, ¿no? Que es lo que hacemos en la clínica, ¿no? El seriatopía. ¿Y quiere decir? A ver, vamos por partes. Coma vigil, coma profundo. Coma vigil, hago estímulo coclear. Estímulo pupilar, hay competencia, hay respuesta. Esto es un coma vigil. O le puedo echar agua fría, helada en el oído. Lógicamente que el paciente no va a decir, ¡ay! No va a decir, ¿no? Pero las respuestas son pupilar y también de la respuesta cardíaca vamos a ver que se comienza a verificar, porque hay una incomodidad, el seco coclear, es lo más común. Ahora, si no encontramos ninguno de esas respuestas, podemos estar ante un coma profundo o una muerte cerebral. Si hay una muerte cerebral, es poco o nada lo que ya se puede hacer por esta cuestión. En cambio, si está en coma profundo, todavía hay la posibilidad de que haya una respuesta en un momento. Entonces, para eso, le decía, el neurólogo puede hacer este panorama, o para hacer clínica, determina la muerte cerebral. Y de otra forma, nosotros en emergencia podemos hacer seriatopía. ¿Cuál es el efecto de la atropina? La atropina es un vasoconstrictor central. Ponemos atropina, la frecuencia cardíaca se dispara. Esa es la respuesta fisiológica. Entonces, el seriatopina se hace colocando 3 miligramos de atropina, 3, volviendo venoso y miligramos de atropina. Si está en un coma profundo, la frecuencia cardíaca se dispara y de ahí nuevamente retorna a su nivel. Pero si estamos en una muerte cerebral, le colocas los 3 miligramos de atropina y la frecuencia cardíaca no hace ninguna. Está en 60, 70 y de ahí no sube. Entonces, si se aumenta, sea atropina positivo. Si no se modifica, sea atropina negativo y estamos ante una muerte cerebral. Muy bien. Siguiente, por favor. Esta es la medición, que ya lo hemos hablado también. Siguiente, por favor. Estos son los problemas que acarrea pues, el neumotaponamiento demasiado insuflado. Esta es la estenosis traqueal, y vemos en la imagen tomográfica, miren cómo está todo cerrado. Siguiente. Esta es la fístula traqueosofágica, que aparentemente es un puntito, si no el paciente comienza a tener un problema respiratorio, y cuando hace pues la fluoroscopía encuentran este puntito por ahí, ¿no? De comunicación. Siguiente, por favor. Ya. El otro problema que tenemos es la fijación del tubo, que a veces fijamos en esta forma, totalmente inadecuado. Siguiente. Ahora, en cuanto al catéter, siguiente, por favor.
Mire, por ejemplo, este catéter, ¿cómo está? Está con secreción, está con enrojecimiento, probablemente con una celulitis, ¿no? Y a veces el paciente no mejora porque hay un poco de gas y está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar el catéter y para siguiente, por favor. Ahora, lo que sí hay que recordar que actualmente no está recomendado curar el catéter todos los días. El catéter no se debe curar todos los días, y menos ponerle gasa en la inserción. ¿Por qué? Porque la gasa es carbohidrato, por ser carbohidrato con una secreción, es un tallo de pueden ponerle su TDA normal, sí, pero eso se tiene que cambiar cada 24 horas. Pero está demostrado que la mayor manipulación, mayor riesgo de contaminación. Entonces, ahora se está utilizando una de las posibilidades es el Tegader Avance, se utiliza por 7 días. O el Tegader con clorexidina también, que se le pone en la zona de inserción, una almohadilla, y dura 7 días. ¿Ya? Sí. Claro, ahí más el Tegader encima. No, tiene su propio equipo igual. Sí. Sí. Entonces, limpiamos, colocamos y queda por cada 24. Y la otra que se está pidiendo es que ya dejemos de utilizar la guía de 7 días para ese caso y ya tenemos que utilizar los protocolos. Ahora, si estamos en una unidad crítica, una UCI, los equipos que vamos a poner, por ejemplo, en no debemos estar sacando, poniendo, sacando. Esta manipulación también es un poco, pero hay que ir cambiando, porque algunas personas quieren que todos los días se puede hacer, ¿no? Incluso poniendo el Tegader normal, si no está levantado, no está sudado, no está sucio, hasta 3 días. Menos manipulación de catéter, menos riesgo de bacterias, menos riesgo de... ¿Ya? Eso sí tenemos que ir cambiando. Entonces, por ejemplo, lo que estaba en la mano, está con catéter periférico, ¿no? Y acá por un catéter central, y lo único que se descontamina todos los días es la parte de muy bien. En cuanto al catéter, también quiero recordar que cada lumen tiene una funcionalidad. El proximal, que es más próximo a la punta, que tenemos acá, ¿bien? Es para lo que es hemoderivados, medicación, extracción de sangre, pero los medicamentos más irritativos, ahí. Si tengo una adrenalina, ahí. Si tengo dopamina, ahí. Si tengo vasopresina, ahí. Si de repente no tengo ninguno de esos, pero tengo analgesia, va a ir ahí. El lumen medial es una alternativa al proximal, porque de repente en un caso tengo pasivos inotrópicos y tengo analgesia. Entonces el proximal va a dar inotrópicos y en el medial va a la analgesia, el menos invasivo. Y si de repente vamos a colocar este medicamento de inyección parenteral, y colocar un catéter solo y solamente utilizan el lumen medial para la inyección parenteral de corpus, ¿no? Y la distal, no sé, para ustedes esto, que ya no está demostrado, ya la efectividad, como antes explicado, de todo, ya puede ser para hidratación, ahora ya no es primordial, porque es contaminante y no será un negativo como antes pensaba, ¿no? Pero si ya el sistema PVC no se consigue ya peor, ni ya peor. Para fluidos, medicación en general, la parte de en los tipos de COVID, como ahora también tenemos digamos más, no mejora, la prevención es más. Hay dos protocolos que tienen instalados: 72 horas clonado o 16 horas. 16 horas de clonación, 12 de clonación.
Ahora, se ha visto en el estudio comparativo que la población entre 22 horas es pero cuando las 22 horas es facultad. En cambio, en el texto el progreso es más lento, pero es facultad. Porque lleva a depender de los médicos para que aparte de lo que hemos conversado en la parte de los documentales, también que lograr la bomba todos esta bomba debe estar controlada. Todos estos tipos de líneas deben estar completas, así cambiado a las 22 horas. Nuestras instrucciones, en el caso de la insulina, debe ser otro también cambiado. Por eso que necesitamos ajustar rápidamente los cuadros de trastorno y sentir que logramos tóxicos. Los accesos venosos también tenemos que evitar las conexiones, los catéteres. Dos cosas nosotros estamos utilizando en el hospital nacional. Uno, para evitar los famosos DAE, dermatitis adquiridas por incontinencia. Este producto es necesario. Pasado no hay un producto parecido, es un producto que permite proteger la piel por 3 días. Así el paciente de orina, infecciones, defeque, protege la piel. Y no se todas las ilustraciones son afectadas. Y para evitar que progrese o que se forme la populación, nosotros estamos utilizando el antibiótico. Este cuerpo se absorbe rápidamente, no queda grasoso y tranquilamente irá a proteger contra la formación. Ahora tenemos que